Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, el jardín geométrico, aprendizaje esperado, localización y trazo de alturas en diferentes triángulos. El día de hoy vamos a identificar las bases y alturas en triángulos obtenidos al trazar una diagonal en el trapecio y romboide y buscaremos una fórmula para calcular su área, pero esto lo haremos para diseñar un jardín geométrico. Te comento un poco de la historia de estos jardines antes de empezar a diseñar el de nosotros. Los jardines Herning fueron diseñados por el arquitecto paisajista Sørensen en 1983, originalmente para otro lugar, y luego realizado en Herning, Dinamarca, por el Comité para los Jardines Geométricos. Los jardines están construidos según el principio de complejidad de la simplicidad y fueron elaborados para pacificar a los visitantes. Para nuestro jardín vamos a ir calculando el área de los espacios para sembrar los arbustos. El primer espacio que vamos a diseñar va a ser con dos triángulos que forman un cuadrado. El cuadrado tiene la siguiente medida, 2 metros de lado, y queremos saber cuál es la superficie del triángulo que vamos a sembrar y el área total del cuadrado. Para conocer la superficie necesitaríamos calcular el área del cuadrado. En clases pasadas vimos que se multiplica lado por lado. Y para calcular el área del triángulo, la fórmula es base por altura y el resultado se divide entre 2. Para saber el área total del cuadrado, multiplicamos 2 por 2 y el resultado es 4 metros cuadrados. Para calcular el área de cada triángulo, multiplicamos 2 por 2, el resultado es 4 metros cuadrados y lo dividimos entre 2. Cada triángulo mide 2 metros cuadrados. Si sumamos las dos áreas de los triángulos, también tenemos los 4 metros cuadrados, el total del área. Te lo explico, aplicamos la fórmula para calcular el área del cuadrado, lado por lado. Son 2 por 2 y el área de este cuadrado es 4 metros cuadrados. Para el triángulo la fórmula es base por altura sobre 2, entonces 2 por 2 es igual a 4. Dividido entre 2 da como resultado 2 metros cuadrados, el área del triángulo. Ahora vamos con el siguiente diseño. Lo vamos a realizar en un espacio en forma de rectángulo con las siguientes medidas, 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Necesitamos saber cuánto mide la superficie de un triángulo que se forma al trazar una diagonal. La fórmula para calcular el área del rectángulo es base por altura, pero como ahora únicamente va a ser la mitad que se forma trazando la diagonal del rectángulo, lo dividimos entre 2. La fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura y el resultado se divide entre 2. Entonces, si el rectángulo tiene las siguientes medidas, 4 metros de largo y 2 metros de ancho, multiplico 4 por 2 y el resultado lo divido entre 2 para saber el área del triángulo que se forma. Entonces, ¿cuánto mide el área del triángulo? El área de este triángulo de nuestro jardín mide 4 metros cuadrados. Para obtener el resultado realicé la siguiente operación. 4 por 2 son 8. Dividido entre 2 obtenemos 4 como resultado. Recuerda, el área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Es decir, 4 por 2 es igual a 8 y 8 entre 2 es igual a 4, por lo tanto el área del triángulo es 4 metros cuadrados. El reto de hoy, te invito a resolver el desafío número 28, bases y alturas, de tu libro de desafíos matemáticos en la página 63. Asignatura Español. Mi muñeca tiene historia, aprendizaje esperado, identifica información complementaria en 2 textos que relatan sucesos relacionados. Para empezar nuestra clase vamos a recordar una estrofa de una canción infantil. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo y se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. ¿Sabes lo que significa la palabra canesú? Canesú es la pieza del vestido o la blusa a la altura de los hombros, a la que se le cose el cuello y el resto de las partes del vestido. Antes eran muy frecuentes en los vestidos de las niñas. Era parte del adorno, parte de su vestimenta. Hoy vas a escribir un relato histórico sobre las muñecas o sobre algún juguete. Prepara tu cuaderno y tu lápiz. Te voy a mostrar alguna muñeca como la que observas en tu pantalla.
Vas a recordar las características del relato histórico. El texto debe de ser claro y simple, que no confunda al lector. La intención del relato histórico es mostrarle al mundo un contenido que servirá para futuras generaciones, por lo tanto necesita ser fiel de los hechos. Los relatos históricos se deben de narrar en pasado, debe de haber una secuencia de hechos narrados, es decir, lo que ocurrió primero y lo que fue pasando después. Si ustedes recuerdan a eso, le llamamos narrar de forma cronológica. Recuerda que hay palabras y expresiones que sirven para marcar el orden del tiempo y los acontecimientos como primero, después, luego, por último o al final. El reto de hoy: elabora una tabla donde escribas las características de cada uno de estos textos, un documental, una autobiografía o biografía, una novela histórica. Observa cuáles son las diferencias y semejanzas entre ellos. Asignatura Ciencias Naturales. Hacia una sexualidad responsable. Aprendizaje esperado. Explica la periodicidad, la duración, los cambios en el cuerpo y el periodo fértil del ciclo menstrual, así como su relación con la concepción y la prevención de embarazos. Hoy tendremos una sesión integradora. Vamos a contestar algunas preguntas. ¿Aproximadamente el ciclo menstrual dura 28 días? ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. En el ser humano se conoce como concepción a la unión del espermatozoide y el óvulo, lo que marca el comienzo de un nuevo ser humano y el inicio del embarazo. Esto es verdadero. La concepción de un bebé se produce cuando un espermatozoide penetra a un óvulo. Pregunta número 3. ¿El embarazo humano dura un promedio de 48 a 50 semanas, aproximadamente 12 meses? ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. En sesiones anteriores vimos que el embarazo humano dura un promedio de 38 a 40 semanas, aproximadamente son 9 meses. Durante este tiempo, el nuevo ser se irá desarrollando hasta ser expulsado del cuerpo de la mamá mediante el parto. La abstinencia sexual es la forma más segura y eficaz de evitar la concepción o embarazo. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Si el hombre y la mujer deciden tener relaciones sexuales, pueden recurrir a algunos métodos anticonceptivos para prevenir o evitar el embarazo. ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdadero. Los métodos anticonceptivos son procedimientos que ayudan a prevenir embarazos y son muy recomendables cuando se decide tener relaciones sexuales y no se quiere tener un embarazo. Una manera de agrupar a los distintos métodos anticonceptivos es en naturales o de barrera, hormonales y quirúrgicos. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero. El reto de hoy: dibuja tu silueta en una cartulina, llena la silueta con dibujos o recortes de lo que más te gusta, por ejemplo, música, tipo de ropa, comida, animales, artistas o cantantes, etc. Afuera de la silueta pon palabras o frases relacionadas con el ejercicio de una sexualidad responsable. Asignatura Historia, la libertad de imprenta, aprendizaje esperado, investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Para este tema, consulta el video que te dejo aquí en la tarjetita. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!